Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos vean. Soy Francisco Ortiz Ruiz. Actualmente estoy haciendo mi PhD en Sociología en The Mitchell Center for Social Network Analysis en la Universidad de Manchester. Hoy día les voy a presentar los primeros resultados de mi investigación, que se titula Cómo las personas jubiladas crean sus redes de soporte, un estudio exploratorio usando algoredes y métodos mixtos. Sobre mi marco teórico, muy brevemente, estoy ocupando desde la gerontología social 3 marcos teóricos distintos, en donde estoy de hecho proponiendo una forma de integrarlos. Estoy ocupando la perspectiva de curso de vida, life course, la desventaja y ventaja acumulada, y la estratificación por edad, en donde entendemos también que el hecho de la sociedad completa está estratificada no solo por género, por ejemplo, sino que también está por la edad. Y todo esto yo lo complemento con, yo soy socióloga de toda la vida, entonces lo complemento desde la sociología relacional, y eso es lo que viene desde la sociología. Entonces, mi pregunta de investigación es cómo las personas jubiladas construyen sus redes de soporte de tal forma de sobrevivir al sistema de pensiones chileno. Y esta pregunta de investigación yo la voy a intentar resolver a través de 4 grandes apartados, y hoy día yo les voy a presentar los resultados de 2, principalmente. El caso de estudio es Santiago de Chile. ¿Por qué? Bueno, es el primer sistema neoliberal de pensiones del mundo. Es un sistema de retiro obligatorio en donde el 10% del sueldo va siempre para el sistema de pensiones, y las cuentas de cada persona son manejadas por un pequeño grupo de compañías que se llaman las AFP, quienes son luego las que invierten ese dinero en la bolsa mundial de valores. Y de esa forma entonces se genera que las ganancias individuales en la jubilación, o lo que la persona al final obtiene en su jubilación, son completamente dependientes del comportamiento de la economía nacional e internacional. De hecho, esto ha sido ultra estudiado desde los 90. Una gran cantidad de personas ya ha dicho que el sistema de pensiones genera una gran cantidad de desigualdades e inequidades, y las mantiene y de hecho las promueve. Entonces, en mi investigación voy a ver cómo, desde una perspectiva relacional, todo este fenómeno. En cuanto a la metodología, hice el terreno de investigación en Santiago de Chile. Este terreno fue hecho entre los meses de octubre y enero. Fue hace muy poquito y fue un contexto marcado por las movilizaciones del país desde el 18 de octubre, como muchos de ustedes ya sabrán. En cuanto a los programas que utilicé, se encuentra el NVivo, UCINet, ocupé este otro programa que es para QCA, R y BenMaker. Sobre todo la recolección de datos fue a través de BenMaker. Y en cuanto a los análisis, estoy ocupando un enfoque de análisis de métodos mixtos, donde utilizo no solo análisis de redes sociales, sino que ocupo también el análisis cualitativo comparativo y el análisis narrativo. ¿Qué datos tengo? Tengo, de hecho, una gran cantidad de datos. Tengo de todas estas distintas fuentes, y en esta presentación específica me voy a concentrar en las historias de vida y en las redes de soporte. Las historias de vida fueron un total de 30 casos, fueron varias entrevistas por cada persona. Para ustedes ya conocen cómo son la reconstrucción de una historia de vida, y conlleva harto tiempo con cada persona. Y en total fue una muestra dividida por género y por nivel socioeconómico. En cuanto a las redes de soporte, se le preguntó a todos estos 30 casos por los momentos más importantes en su vida, y en esos momentos, entonces, luego probablemente en otra entrevista, se realizó una reconstrucción de sus redes de soporte. Entonces se reconstruyó las redes de soporte y todos los datos se ven de esta forma. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, si no me equivoco, esta es la red de Patricio, y esta fue en 2 direcciones, las redes de soporte que son desde ego hacia alter y desde alter hacia ego. Cada uno de los círculos que rodean los alters representa un tipo de soporte. Entonces, fue medido la ayuda material, la interacción emocional, el consejo, la asistencia física, la conversación o retroalimentación, la interacción social positiva, y también se agregó el tema de una interacción social negativa. Esto fue en ambas direcciones. Y en cada momento más importante de la vida de esa persona. Entonces, en total fueron más de 110 redes aproximadamente.
Los primeros resultados, entonces, en la primera parte es un poco ver cómo son las redes de soporte de los jubilados en Chile. Podemos ver que sí, efectivamente hay una heterogeneidad de los adultos mayores, y eso es importante destacarlo. No todos los adultos mayores son el mismo tipo de persona. En general podemos decir que en promedio el tamaño de las redes fue de 13 personas, los que disminuyó bastante sacando el parentesco, y la densidad de estas redes fue de 0.6, pero la densidad en realidad no disminuyó ni aumentó nada sin parentesco. La eficiencia de la red es 0.5, constraint 0.6, la cual de hecho era muchísimo menor en el caso de las personas con nivel socioeconómico alto. Y la diversidad de las redes fue bastante alta, de 0.7. Que de hecho esa diversidad del IQB aumentaba también en los niveles socioeconómicos bajos. Se encontraron diferencias por género, en tamaño, densidad y eficiencia de las redes, y se encontraron diferencias por nivel socioeconómico en el tamaño, la densidad, en el IQB y en constraint. En cuanto más antecedentes que se vieron fue que existen diferencias según la dirección del soporte, según el género y según el nivel socioeconómico. Las parejas poseen un rol central en las redes de soporte de los adultos mayores, pero no siempre, ya que en el caso de que no existen parejas, este rol lo cumple una gran diversidad de personas. Existe mucho el tema de los hijos, los nietos, los vecinos, incluso los amigos. El soporte íntimo se destacó sobre todo por ser personas similares, o sea, ser personas con quien comparten el mismo trabajo, la misma edad. El soporte de consejo fue una relación muy marcada por ser una relación entre nietos y hijos. La asistencia física en general fue siempre al interior de la familia, a excepción de que contrataran a alguien, pero la verdad es que prácticamente en todos los casos era alguien al interior de la familia quien realizaba la asistencia física al adulto mayor o viceversa. En cuanto a la retroalimentación e interacción positiva, los soportes eran los soportes más grandes de todas maneras y los más similares entre sí. La interacción social negativa se ve repetidamente, pero son las personas que tienen mayor contacto entre sí. Entonces muchas veces pasaba que eran personas que también entregaban una gran cantidad de soportes de los otros soportes, también era una relación negativa. Y era porque, por ejemplo, vivían en la misma casa, entonces los problemas que tenían eran más bien problemas cotidianos. La segunda parte de los resultados son los resultados a través del QCA. Yo apliqué un análisis cualitativo comparativo en todos estos datos, y en este análisis mi idea era intentar comprender cuáles eran las condiciones necesarias y suficientes para la satisfacción en la jubilación. Entonces, ¿qué es necesario para que una persona estuviera satisfecha con su jubilación? Y en esto evalué hartas variables del presente de ego, hartas variables de la infancia de ego, de hecho, y después, en tercer lugar, incorporé las variables que son de redes de soporte, que no se suele hacer tanto en QCA en términos de agregar esto de variables relacionales. Se ha hecho anteriormente, pero no es tan usual. Entonces, estas son las variables del presente. Hay varias que sí son necesarias, como no vivir solo, por ejemplo, tener ayuda en lo doméstico. También las variables temporales, tenemos que el hecho de haber terminado la escuela es muy necesario para hoy en día tener una gran satisfacción con la escuela, con el retiro. Vamos a pasar a la siguiente, y esta es la parte también más importante desde el enfoque de análisis de redes, porque todas las variables que eran relacionales y de alguna forma algún soporte salieron necesarias para que la persona esté satisfecha con su jubilación. Entonces aquí vemos soporte emocional, asistencia física, imagen positiva, todas salieron altamente importantes y necesarias para que la persona esté satisfecha. De hecho, el tema de las relaciones negativas no fue menor, porque fueron las más altas. El valor más alto fueron las relaciones negativas, que la idea es, si uno no tiene ni recibe ni entrega relaciones negativas, tiene un gran impacto en el hecho de tener una jubilación con mayor satisfacción. También lo tenía el hecho de tener una red más densa, una gran diversidad de tipos de soporte, una mayor redundancia entre las relaciones de soporte. Ahí estamos viendo la medida de efficiency. Y de hecho, algo que también salió fue tener un alto nivel de constraint en su red de soporte.
Otra cosa también salió fue las medidas de reciprocidad, que esas no salieron como necesarias para tener una satisfacción en la jubilación, pero sí salieron como suficientes para poder ayudar en esto. Entonces, sobre todo en el soporte material, emocional y en la retroalimentación. Entonces, conclusiones. Rápidamente puedo decir que la satisfacción con la jubilación es claramente un concepto complejo, multidimensional, longitudinal y relacional, que es algo que no se suele considerar. Las diferencias entre los tipos de soporte son por género, nivel socioeconómico y también por la dirección de la relación. Las redes de soporte entonces estamos viendo que son dinámicas, involucran narrativas, son multidimensionales, longitudinales y multinivel. Y mis próximos pasos de aquí en adelante son completar el análisis narrativo, longitudinal y multinivel de las redes de soporte, además de incorporar un mayor análisis más profundo de las categorías de género y el nivel socioeconómico. Eso sería. Muchas gracias.